Muy bien, mensaje número 22 de parábolas. ¿Ya se aburrieron de las parábolas? Le paramos. Estoy pensando en una serie de arrepentimiento y confesión pública de pecado. Entonces, ¿quieren que empezamos una nueva serie o le seguimos con las parábolas? Parábolas, ¿verdad? Está bien, parábolas, de eso me imaginé. Vámonos con la parábola de los dos deudores. Esto está en Mateo 18:23. Vamos a leer Mateo 18:23 hasta el versículo 35 y les quiero dar tiempo para que ustedes puedan encontrarlo ahí en sus Biblias. Antes de leer la parábola, entendamos el concepto o el punto principal, ¿verdad? La parábola de los dos deudores nos enseña a perdonar de la manera en como hemos sido perdonados. Así de sencillo es esto. Lo difícil es tomar la decisión de fe. Leo en Mateo 18:23. Por lo cual, Jesús hablando, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus consiervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, hincado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, jalando de él, lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces el consiervo, postrándose en sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase toda la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Wow. Para allá vamos, ¿están listos? No hay gran misterio en esta parábola. Probablemente es la parábola más clara que se lee, más entendible, y el asunto es ponerlo en consideración en nuestros corazones y claro que vamos a profundizar en este mensaje, pero así de simple es este mensaje. Y yo quisiera empezar resaltando el versículo 23, como Jesús está diciendo: por lo cual el reino de los cielos es semejante a. Cada vez, yo sé que lo hemos dicho antes, pero vale la pena reafirmarlo, cada vez que nosotros encontramos a Jesús mostrando una parábola, una enseñanza en la que Él está diciendo que el reino de los cielos es semejante a esto, lo que está haciendo Jesús es mostrarnos la forma en cómo funcionan las cosas en el mundo espiritual. Jesús literalmente está explicando la forma en cómo el mundo espiritual se aplica al mundo material, para bien o para mal. Así es de que cada vez que vean esta afirmación, vale la pena poner total atención, porque Jesús nos está explicando cómo funciona el mundo espiritual, el reino de los cielos. Entonces vamos a poner especial atención a lo que el maestro nos está enseñando y entramos aquí con el primer punto, ¿verdad? Vamos a entender el contexto, y el contexto es este. Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debía de perdonar a su hermano. ¿Alguien ha leído este pasaje en la Biblia? Pedro se quiere ver así bien supercampeonzote y le pregunta a Jesús esto, y esto tiene su propio contexto. Les explico. Los discípulos eran personas que constantemente estaban discutiendo y peleando entre sí. Como buenos humanos y como buenos judíos, eran buenos para discutir,
¿Alguien ha oído, es que es algo cultural, alguien ha oído hablar a los árabes o a los judíos en un aeropuerto o algo? Y están amigables, a veces se ponen violentos y hablan a cachetadas. Si usted pensaba que los mexicanos son necios y aferrados, usted tiene que conocer a estos compadres. Ellos tienen una porción extra de aferrados. Imagínense ahí a los discípulos discutiendo que si sí, que si el América, que si el Cruz Azul y que si quién sabe qué. Cada discusión que estos hombres tenían en el camino a donde iban terminaba de la misma manera. Le preguntaban a Jesús, ¿verdad?, su opinión o lo que él pensaba al respecto. Yo no encuentro un momento en la escritura donde Jesús les diga: ya cállense, dejen de estar, no discutáis, ¿verdad? Yo creo que Jesús los dejaba. Estos al rato van a llegar, cuando no lleguen a nada, porque eso es lo que toda discusión hace, ¿verdad? No llegas a nada y me van a preguntar y entonces yo los voy a ayudar. Y entonces esta no fue la excepción. Pedro está en Mateo 18:21, si ustedes se regresan un poco en sus Biblias, y no aparece aquí en pantalla. Y Pedro está diciendo, entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces la respuesta de Jesús, una vez más, no es la que los discípulos están esperando. Entendiendo el significado del número 7 en la Biblia, que significa total, multiplicado por otro total con un decimal, 70 por 7. Literalmente la respuesta de Jesús es esta: ¿cuántas veces debes perdonar a tu hermano? Siempre. ¿Cuántas veces él ofenda tu vida? ¿Cuántas veces tú vas a perdonar sus ofensas? Entonces, esto da lugar a que Jesús cuente esta parábola. Hay tantos aspectos interesantes aquí, y uno de ellos es el dinero. Jesús habló tanto del dinero en sus enseñanzas. De verdad te asombrarías si tú, al leer tu segunda vuelta o tercera vuelta al Nuevo Testamento, tomas un cuaderno y anotas todas las citas donde Jesús está hablando del dinero. Y obviamente Jesús no está hablando del dinero porque a él le interesa el dinero. Jesús está hablando del dinero porque es uno de los problemas centrales del ser humano, aún los hijos de Dios. El asunto es que el tema del dinero es un tema también constante en las parábolas. El tema del dinero, monedas o situaciones similares aparece en la parábola de los talentos, la parábola de las minas, la parábola de los obreros de la viña, en la parábola del mayordomo infiel, la parábola de la moneda perdida, la parábola del ladrón nocturno, en la parábola del rico y Lázaro, en la parábola del tesoro escondido, en la parábola de la perla de gran precio. Y tanto decir parábolas me está haciendo decir como un trabalenguas. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque cuando cuento cuentos nunca cuento cuántos cuentos cuento. ¿Sí me entendieron, verdad? En la parábola del rico insensato, en la parábola de... ¿cuántas parábolas? Y Jesús está hablando del dinero. Sin embargo, a pesar de tanto decir parábolas y tantos trabalenguas que me aventé, la parábola en la que más cantidad de dinero se menciona, por mucho, abismalmente por mucho, es la parábola de los dos deudores. 10,000 talentos. Les explico. Según los cálculos, un talento era el equivalente a 10,000 denarios. Un talento era algo parecido a un lingote de plata, un ladrillo de plata así grande, y era el equivalente a 10,000 denarios. El denario era una de las monedas más comunes, y el denario era el sueldo que un obrero recibía por un día de jornada laboral. Cuando tú alguien contrataba a alguien para cosechar en su viña o algo así, el sueldo que esta persona recibía era un denario. De manera que un talento eran 10,000 salarios mínimos. Entonces, 10,000 talentos es el equivalente a 100 millones de denarios. No se me pierdan, síganme con las cantidades. 10,000 talentos es el equivalente a 100 millones de denarios. 100 millones de salarios mínimos. Échenle cuentas. Ni siquiera se enfoquen en cuánto es el salario mínimo ahorita y cuánto va a subir y va a bajar. No, ese es el objetivo. Nada más piensen a granel las cantidades que estamos hablando.
Esta cantidad de 100 millones de denarios, 100 millones de salarios mínimos, es suficiente para comprar 200 toneladas de plata. Yo no puedo imaginarme 200 toneladas de plata en un barco o en un terreno o en una bodega. 200 toneladas de plata. Yo sé que es difícil imaginar esta cantidad de monedas de valor de plata, y es todavía más difícil imaginar cómo es posible que una persona pueda deber tanto. Bendito Coppel, ¿verdad? No se crean. Una deuda de tal magnitud, fíjense bien, una deuda de tal magnitud no es una deuda que ni siquiera una persona normal puede tener. Y para allá va Jesucristo a exagerar y remarcar la deuda que se tiene. Ni siquiera es una deuda que un país tendría con otro país. Yo no quiero pisar callos ni que se salgan ahí todos entristecidos en este domingo, pero la deuda externa de México, respiren profundo. No sé si mis datos son correctos, si haya aumentado o bajado. Busqué en el internet, este es el número que encontré. No sé si la fecha es exacta también, pero según lo que encontré, la deuda externa de México es un aproximado de 193,981 millones, lo que debemos al extranjero. Y esta cantidad ni siquiera se acerca a la cantidad que este hombre le debía a este rey. Cuando este hombre está hincado diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. ¿Me explico? O sea, es imposible. Él no iba a poder pagar esa deuda, y todavía eso remarca o exalta más la misericordia de este rey. Entonces pensemos que este es el mensaje de una manera tan contundente. Esta es una deuda impagable, la que este hombre tenía, y la misericordia de este rey es inmesurable, es decir, imposible de medir. Claro que entendemos que la deuda va enfocada hacia el pecado, la deuda que nosotros tenemos con el Señor. Imposible que por tus buenas obras, por tus actos religiosos, por la grandeza de tu servicio, tú puedas pagar semejante deuda. Imposible, imposible. Y pudiera ser imposible que una deuda así fuera perdonada, pero entonces la gran misericordia de Dios para con nosotros de perdonarnos una deuda imposible de pagar remarca y exalta tanto a Jesucristo en su obra redentora. Llévate este pensamiento, ¿verdad? La deuda era impagable, la misericordia de este rey, del Señor, es inmesurable. Entonces Jesús está pretendiendo remarcar, ¿verdad? Hacer un contraste exagerado. Y cuando Jesús hace este tipo de marcas o de exageraciones, es porque Jesús obviamente está tratando con un tema muy especial, que es el del perdón. La pregunta sería: ¿cómo sería posible pagar una deuda tan grande? ¿Qué rey pudiera ser tan misericordioso para pagar una deuda de esta magnitud? Esto es literalmente un regalo del cielo. Es un regalo del cielo. Tu salvación es un regalo del cielo. Imposible que sucediera, y Jesús lo hace posible. Y entonces, por exagerado que pudiera sonar, 200 toneladas de plata, un hombre lo debe a un rey. Por exagerado que pudiera sonar, nunca ni siquiera se va a comparar a la grandeza de la misericordia de Dios para con nosotros. Porque aún después de la cruz, tantos de nosotros todavía le vamos agregando, ¿verdad?, a esa deuda. Señor, yo sé que soy salvo, bautizado en agua, y perdóname por esa otra ofensa que hice. Y el Señor nos aceptó sabiendo que esto sucedería. Nos aceptó y es paciente con nosotros. Entonces, el asunto es este: a pesar de la increíble misericordia de Dios, este hombre, el primer deudor, prontamente cambia de opinión, como leímos, ¿verdad? O sea, yo no sé cómo es que alguien pudiera hacerlo, pero bueno, sí sé,
pero es una manera de expresarlo. Pero de repente este hombre como que le da una amnesia, ¿me entiendes? Como que se le va el avión, pero totalmente. Pasó por el Triángulo de las Bermudas y se le desapareció el avión porque se le va la memoria de que le perdonaron 200 toneladas de plata, 100 millones de salarios diarios, y se le va, se le olvida y se topa ahí a su compadre que le debe 100 denarios. Haciendo los cálculos, 100 denarios es una deuda de 3,800 pesos. 3,800 pesos. Aquí los traigo en la cartera. Billetes de 500 o de a 20, ya no fui muy bien, pero tenían a Benito Juárez, yo quiero pensar que son de 500. No se crean, no sé ni cuánto traigo, yo creo que traigo nomás uno de 500 o de a 20, pero bueno. 3,800 pesos. Y lo agarra del cuello y lo está ahorcando. Según estoy entendiendo, camino de recibir el perdón del rey, se topa a este amigo, porque sucede inmediatamente, versículo 28, pero saliendo aquel siervo, o sea, es inmediato, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y jalándole: págame lo que me debes. Y lo metió a la cárcel, el inmisericordia qué bárbaro. Y claro que la acción entristece a los consiervos. Van y le dicen al rey lo que sucedió. El rey hace justicia. El perdonado no perdonó y fue encarcelado como le habían prometido hasta que se le pagase la deuda. Entendiendo ahora las cantidades de plata que este hombre debía, ¿cuándo tú piensas que este hombre iba a pagar la deuda? Quiero oírlo. ¿Por ustedes no les estoy preguntando? Estoy hablando con mis compadres. No se crean. ¿Cuándo? Todos juntos. Nunca, ¿verdad? Qué bonitos oyeron, como en primaria, primer día de clases. Nunca. Y yo quiero decirles algo. Me deja pensando. Me deja pensando, porque aseguramos la salvación. Y no es correcto pensar que cometes un pecado y pierdes la salvación. Incorrecto, doctrinalmente incorrecto. O sea, la salvación es algo que el Señor nos da, ¿me explico? Y que por lo que entendemos probablemente no se pierde. Sin embargo, aquí hay una grieta. Aquí hay una grieta. Porque la Escritura es tan clara que el que recibió el perdón, que después no perdona, recibe la condenación. Y así como ustedes se quedaron pensando, yo me he quedado pensando por años y no he encontrado una salida. He encontrado una verdad y un principio, y entonces nosotros tenemos que avanzar al siguiente punto. Claro que es incongruente no perdonar después de haber sido perdonados. La cuestión no es que debemos perdonar, la cuestión es que debemos perdonar. Porque normalmente siempre nos enfocamos en el que. Es que me hizo, es que tú no sabes cómo es. No, es que no sabes cómo me habla. Es que esto, y es que aquello, es que aquello, y es que nada. No es que debemos perdonar. Entonces la actitud del primer deudor muestra una sola forma, ¿verdad? Una sola cosa, y es que no ha entendido la misericordia y el perdón de Dios. A pesar de que lo experimentó, no lo había entendido, y el perdón de Dios no había afectado su corazón de una manera profunda. Una vez más vuelvo a citar las palabras de Wayne Myers, un hombre de Dios admirable: si el evangelio no te ha cambiado, es porque el evangelio no te ha llegado. Pero el asunto es que a los que nos ha llegado el evangelio, me explico, o sea, viene este compromiso tan grande, porque piensa lógicamente conmigo. Lo más natural es que tras recibir esta deuda tan grande y este perdón tan increíble, ¿verdad? Este regalo del cielo, lo más natural es que estuvieras feliz, brincando por los valles, y todo, y pasa el tránsito, y señor tránsito, ¿cómo está? Feliz. Lo más natural es que dentro de esa felicidad
te toparas de tu consiervo y tu consiervo se quiere, ven para acá, ¿cuánto me debes? 3,800 lanas, carnal, te lo voy a pagar, te lo prometo. No te preocupes, compadre, no tienes idea lo que me acaba de pasar. ¿Qué? ¿Me perdonaron la deuda? ¿Cuál deuda? No, pues que tú no sabes, pero yo debía esto y me lo perdonaron. ¿Cómo que? Sí, me hinqué y le dije, y se quiebra ahí llorando. No, esa es la lógica convencional. Es que no tienes idea, compadre, perdóname que llore, me da vergüenza contigo, pero me perdonaron la deuda. Y lo que quiero decirte es que no me debes nada. Así estamos bien, compadre, no te preocupes. Yo recibí un perdón increíble. ¿Cómo no te voy a perdonar esto? 3,800, aquí los traigo en la cartera. Yo te los doy en billetes de 20 y de 500. ¿Estoy diciendo algo fuera de la lógica convencional? Es lo más natural. Sin embargo, este hombre no había entendido el perdón de Dios y en consecuencia recibe este castigo, el castigo aparentemente más severo que se imponía. Literalmente era un castigo eterno porque nunca iba a pagar esa deuda. Y lo más fuerte del mensaje de Jesús es que Dios así tratará a las personas que no perdonen. Entonces, si nosotros no sabemos tratar a las personas con misericordia, no podemos nosotros esperar recibir misericordia. Agregado a esto, todavía tenemos encima el asunto de la amargura. Muchas de las personas que son estudiosos bíblicos, se les puede decir exegetas o eruditos, muchos consideran que estos verdugos representan la amargura como un proceso inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona no perdona, entra en un proceso de amargura, empieza a amargarse. Y es muy notorio las personas amargadas porque se la pasan quejándose, se la pasan criticando, tienen unos lentes especiales para ver todo lo negativo. ¿Me explico? Aunque sea 90% positivo, ellos encuentran el 2% negativo, y de la abundancia del corazón habla la boca. Y los oyes hablar la amargura y la amargura y la amargura. Entran en este proceso por falta de perdón. Y tal vez si ustedes me acompañan al libro de Hebreos capítulo 12, vamos a leer Hebreos 12, 14, y creo que Hebreos lo va a explicar mucho mejor de lo que yo lo estoy haciendo. Hebreos 12, 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Nada más con este pasaje pudiéramos también tomar varios domingos. Interesante, ¿cómo es posible que alguien deje de alcanzar la gracia? Y este concepto no es que la gracia deja de alcanzar a las personas, sino que las personas dejan de alcanzar a la gracia, que es totalmente distinto. La gracia de Dios siempre va a alcanzar a todos. El asunto es si todos estamos aprovechando la oportunidad de gracia que hemos recibido. Encontramos el concepto de la raíz de amargura que brota y que estorba tu comunión con Dios, estorba tu entendimiento de las Escrituras, estorba la comunión entre los hermanos, estorba todo en tu vida. Y finalmente dice que muchos son contaminados, porque efectivamente así es. La amargura empieza como una manzana podrida contaminando a la siguiente. Entonces esto significa que este proceso de amargura es como rechazar la misericordia de Dios. Empieza rechazando la misericordia de Dios y se inicia este proceso de amargura. Y según estamos entendiendo, tanto en el pasaje de Hebreos como en la parábola que Jesús está contando, la familia de este deudor, de este hombre que no quiere perdonar, está siendo afectada. Si ustedes se regresan unos versículos adelante, en el versículo 23 dice: como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía. La única aplicación que nosotros encontramos al respecto es que la falta de perdón conduce a la amargura. La amargura te estorba a ti, estorba a los demás y empieza
a podrir tu interior para después podrir el interior de los que te rodean. Y empieza este proceso. Las familiares con personas en amargura sufren mucho. Sufren el estrés, sufren la intolerancia, sufren la rigidez y están colocados en una posición complicada, porque la gran mayoría de las veces es una relación cercana que no podemos tan fácilmente abandonar, y la única solución para los familiares es que ellos mismos perdonen de la manera en como han sido perdonados, que encuentren el evangelio primero, pero que perdonen para que esta raíz de amargura no pueda extenderse y contaminar. Y tan simple como esto, las personas en amargura no solo llegarán al final de su vida con una cuestionante si sus pecados habrán sido perdonados o no, para enfrentar una condenación eterna. Tal vez lo más probable es que la cosa vaya para allá. Pero no solo es eso, durante su estancia terrenal estarán en este proceso de amargura y van a ir perdiendo su familia. Su relación con su esposa se va a empezar a ver complicada y difícil de llevar. ¿Terminarán quizás en divorcio? Yo no lo sé. Su relación con sus hijos se va a ver afectada. Su relación con las personas. Traducción: soledad, incomprensión. Y entonces estos verdugos hacen bien su trabajo. Y nosotros tenemos que empezar a pensar cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestras vidas. Si me quieres ayudar, Richie. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestras vidas? Bueno, yo quiero hablarles de la ley de la bendición. ¿Alguien había oído la ley de la bendición? Si no la habías oído, este es el día en que tú la escuchas. Es muy simple la ley de la bendición. La ley de la bendición establece esto: Dios bendice para que nosotros podamos bendecir. Me choca cuando los predicadores te hacen repetir, pero esta ocasión vale la pena. Repite conmigo: Padre bueno. No se crean, me viví en Alberto Matesi. Repite conmigo: la ley de la bendición establece que Dios me bendice a mí para que yo bendiga a otros. Muy buenos estudiantes, fuerte el aplauso para ustedes. ¿Quieres? Levanta tu mano. ¿Quieres ser bendecido? Levanta, buena onda. ¿Quieres ser bendecido? Yo quiero ser bendecido. La ley dice que tienes que bendecir, porque si tú no bendices, no eres bendecido. Así de simple es esto. ¿Aplicado? ¿Ok? De la manera en como Dios es misericordioso con nosotros y nos bendice de esta manera, queremos la bendición de la misericordia de Dios, tenemos que extender la misericordia a otras personas. De la manera en como el Señor nos ha amado aún estando en pecado, de la manera en como el Señor ha derramado su gracia y su amor, nosotros tenemos que dar gracia y amor a los que nos rodean. De la manera en como Dios ha bendecido nuestra vida financieramente, nosotros tenemos más, sí, pero para que des más. Estás diezmando, estás ofrendando, Dios está bendeciendo tu vida. ¿Por qué piensas que Dios te está dando más? ¿Para que retengas contrario a las instrucciones de las Sagradas Escrituras? No, para que bendigas a más. La ley de la bendición. Si Dios es paciente con nosotros, es para que tú seas paciente con los demás. Y pudiera continuar con tantos ejemplos. Dios bendice para que tú. No caminar de acuerdo a esta ley supone que no hemos conocido a Dios, que no hemos entendido su misericordia y estamos automáticamente renunciando a la misericordia de Dios en nuestras vidas. Yo lo sé, porque humano como tú, he estado contra las cuerdas. Todos hemos estado contra las cuerdas, porque una parte de nosotros le quiere decir a las personas: págame lo que me debes, discúlpate, corrígelo, no lo vuelvas a hacer. Pero estamos entre la espada y la pared, porque el Señor nos dice: yo te he perdonado.
Si tú quieres esta bendición, tú tienes que extenderla más adelante. Alguien pudiera decir: oye, Omar, pero es que duele. Absolutamente, duele. Ninguna cirugía a corazón abierto se espera que no duela. Cortan el tórax, si lo estoy diciendo bien, abren los huesos, cortan tendones, cortan músculos, suturan, vuelven a acomodar todo para recibir un nuevo corazón. Duele, tiene que doler en lo espiritual. El Padre Nuestro nos confirma esta línea doctrinal y nos dice que no estamos tomando suposiciones incorrectas. Mateo 6:14 aparece en pantalla, no lo tienen que buscar. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si nosotros no somos capaces de perdonar, quebrantamos la única cláusula que hay entre Dios y nosotros: perdonar. Perdonar. El mensaje de Jesús es tan claro. ¿Cómo puede alguien recibir tal perdón y no perdonar a otros? Hay que pasar la vida perdonando, y Dios quiere que cada uno de nosotros perdone a su hermano de todo corazón. La conclusión no es complicada. El que cree en Jesucristo debe otorgar el perdón que ha experimentado. Por eso la parábola de los dos deudores nos enseña a perdonar de la manera en como nosotros hemos sido perdonados.